Muy buena tarde, hermanos. Les digo tarde porque no sé ya ni qué onda con este horario. Todavía hay aquí el solecito, el calorcito. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios que estamos enlazados. Aquí ya los hermanos llegando. A ver quién más viene. Orábamos hace ratito para pedirle al Señor que la mayoría de nosotros, amados hermanos de Palabra Abundante, pues si no pueden venir, pues se enlacen para tener la enseñanza del día de hoy, que es pues sumamente importante como todas las enseñanzas que hemos dado. Les voy a pedir que oremos, pero también que oremos por una serie de peticiones que me han enviado. Las tengo aquí ya registradas en el celular para que no se me olviden, porque ya saben que a mí se me borra el cassette, pero gracias a Dios que a estas cosas no. Entonces, les pido que oremos por el estudio y por estas peticiones específicas que quiero poner delante de la iglesia, pero principalmente que pongamos delante del Señor para poder orar por todo esto. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que están ya aquí en el salón para tomar este estudio de jueves. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu infinita misericordia y poder, no pudiéramos nosotros ni siquiera, Señor, respirar. Pero no solamente tenemos vida, sino vida en abundancia, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, Señor, Palabra Abundante, donde hemos visto tanto, Señor, tu misericordia, tu amor, tanto, Señor, tu paciencia con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos orar, Señor, por peticiones específicas. Queremos orar y ponemos delante de ti la vida del profesor Juan Vázquez Ramos, Señor. Fue compañero de trabajo de nuestra hermana Isa y está desaparecido, Señor. Señor, te pedimos sobre todo por la salvación de este varón, Señor, y te pedimos que en tu infinito control y soberanía, Señor, permitas que la familia, Señor, de Juan Vázquez Ramos pueda saber de él, Señor, que aparezca, Señor, y que esto sea propicio para que tanto Juan, Señor, como su familia se acerquen a ti, Señor. Gracias, Señor, por poner en el corazón de Isa, Señor, orar por esta persona. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y extiendas tu mano poderosa para darle solución, pero conforme a tu voluntad y tu propósito lo pedimos, Señor. Oramos por Ana Lugo, que es amiga de la hija de nuestra hermana Viviana, Señor. Tiene COVID, está muy delicada, Señor. Oramos principalmente por su salvación, oramos por su familia, Señor, porque todos están con este mal, Señor, están contagiados. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano en la vida de Ana Lugo, Señor, y que la salves, Señor, que tengas misericordia de ella y que la llames a tu presencia, Señor, a tu presencia para ser salva. Y si tú lo quieres, Señor, extiende tu mano para sanarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. También oramos por el tío de nuestra hermana Claudia Muñoz, por el señor Arturo, por su recuperación, pero principalmente por su salvación, Señor. Oramos por todas estas personas, Señor, por cosas eternas, Señor, no eventuales, pasajeras, momentáneas, Señor. Oramos por cosas espirituales, eternas, Señor, y oramos por estas personas que no son salvas. Oramos por Juan, por Ana, oramos por el señor Arturo, Señor, para que tú los salves y extiendas tu mano si lo quieres para sanarlo, Señor. Oramos también por la vida de nuestro hermano Gerardo, Señor, por su salud. Oramos para que le des fortaleza espiritual. Va a reiniciar un proceso, Señor, de este proceso tan largo que ha tenido, Señor, en su padecimiento, Señor, pero confiamos que el mismo Espíritu, Señor, que sustentó, Señor, fortaleció, Señor, y levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu, Señor, que ministra, Señor, y que fortalece el corazón de nuestro amado hermano Gerardo, Señor. Señor, dale fortaleza espiritual, dale ánimo, dale gozo, Señor. Te pedimos también, Señor, que si tú lo quieres, lo sanes, Señor, de este cáncer que ha, Señor, padecido
durante todo este tiempo, Señor. Pero te damos gracias sobre todo porque Gerardo es salvo y tiene un ánimo espiritual extraordinario para enfrentar todas estas situaciones, Señor. Gracias por toda la providencia de gracia que le has dado a Gerardo, Señor, a Andrea, a su familia. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Oramos por cada familia, Señor, de palabra abundante. Oramos, Señor, por la salud que nos has dado espiritual, Señor, por la salud física también, Señor, que nos has dado, la fortaleza espiritual, Señor, y anímica para salir adelante en medio de adversidades. Gracias, Señor, por mantenernos unidos. Gracias, Señor, por mantenernos fuertes espiritualmente para enfrentar todas estas circunstancias. Oramos por el Señor Raúl Neri Macías, Señor, por su salvación. Te pedimos, Señor, que pronto salga de ese hospital, Señor. Tuvo un atentado muy delicado, Señor, pero oramos principalmente por su salvación. Oramos, Señor, porque él, Señor, tenga eso que es lo más importante que necesita un ser humano, Señor, que es tu gracia, tu misericordia, tu mano salvífica, Señor. Te pedimos que tú extiendas tu mano y que lo salves. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por el estudio de este día, Señor, de este jueves. Te pedimos, Señor, que tú guíes nuestros corazones para reafirmar este conocimiento y podamos avanzar en esta iglesia para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en tu nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, hola, ¿cómo están? Qué gusto que ya se enlazaron, hermanos, y si no se han enlazado y lo van a ver al ratito, lo ven diferido, grabado, pues bienvenidos, hermanos, todos somos parte de esta congregación y yo he insistido mucho, la verdad es que estoy bien contento, bien lleno de gozo por todo lo que he estado viendo en esta congregación. Sí, Lupita. ¿El sábado? ¿Es tu cumple? Bueno, vamos a hacer una cosa, al final oramos por ti y le pido a los hermanos que oremos por ti. ¿Cuántos cumples? Y en la torre, entonces sí vamos a orar rápido. No es entonces vamos a orar ya de una vez. No, Lupita, nuestra amada hermana que vive aquí cerquita, seguramente la reconoces, cumple 50 años el próximo sábado. Es broma, hermana, no te preocupes. Yo tengo 52, ya tendríamos que estar orando por mí. Oramos por ti, hermana, y le damos gracias a Dios de que estés viniendo aquí a congregarte y que seas una vecina tan amada por nosotros. Oramos por ti de una vez, Lupita, ya que estás. Amado Señor, te damos gracias por la vida de Lupita. Gracias, Señor, porque has extendido tu mano, Señor, y le has dado lo más grande que le puedes dar, la vida eterna, salvación. Es una hija tuya, Padre. Pero, Señor, tú eres tan bueno y tan vasto, Señor, en bendición, que no solamente extiendes tu mano para salvarnos, sino también extiendes tu mano, Señor, para darnos, Señor, el cumplimiento de tus promesas. Por eso oramos, Señor, para que ese anhelo del corazón de Lupita, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, tú le des, Señor, mucho más abundante que lo que pide, Señor, que lo que puede poner delante de ti como petición, delante de ti, que tú le des mucho más, Señor, de lo que pide. Gracias por estos 50 años, Señor. Te damos gracias y que los siguientes años que tú le des en tu gracia sean, Señor, de testimonio, sean de bendición para otros, que sean, Señor, años poderosos en tu espíritu para que pueda reflejar la misericordia y gracia que tú le has extendido. Gracias por la vida de Lupita, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Felicidades, Lupita. Al rato partimos una concha y celebramos tu cumple. Celebramos tu cumple. Bien, hermanos, pues hoy terminamos el tema de la membresía. Yo sé que sí hemos hablado, ya hemos tenido varios estudios acerca de eso. Es sumamente importante que podamos entenderlo, es sumamente importante que podamos formalizar la membresía de la iglesia, es sumamente importante que lo veamos. Seguramente van a llegar ese tiempo donde ya vamos a extender la invitación, vamos a poner una mesa donde van a estar esas cartitas donde tú te la vas a llevar, vas a orar, la vas a llenar. Si tú la llenas y firmas y dices que sí quieres ser parte de la congregación, pues tiene que ser totalmente
un acto consciente, un acto de buena voluntad, un acto inteligente, hermanos, un acto bien razonado. No podemos guiarnos por la emoción, simple y sencillamente la emoción es traicionera. La palabra de Dios, hermanos, la inteligencia que da la palabra de Dios en el corazón de los hombres es una inteligencia espiritual, es una inteligencia que realmente, hermanos, nos hace tomar buenas decisiones. Y como te lo he dicho, no es la intención que simple y sencillamente se haga la iglesia Palabra Abundante más grande. Me encantaría que todos los que estamos aquí, que han visitado la iglesia, se queden y que sean parte de la congregación. Pero si alguien considera que no, que simple y sencillamente Palabra Abundante no es su congregación por cualquier motivo, siéntanse bienvenidos. Esta es su casa, este es el lugar donde los vamos a recibir con amor, pero sí la exhortación es de que busques una iglesia donde estar. Es sumamente importante, es sumamente importante. Y te quiero dar un estudio que te quiero decir, honestamente no es un estudio como los demás que he tratado de sacarlo pues orando, reflexionando. Este estudio se lo leí y se lo oí a un pastor que se apellida Barcelo, es un pastor español de una iglesia reformada, pero es un muy buen pastor. La verdad es que te recomiendo que lo busques. Se me olvidó su nombre, pero se apellida Barcelo, con acento en la O. Es muy buen pastor, la verdad es que tiene muy buenos estudios. Incluso el primer estudio ya formal que tuve acerca de la predicación expositiva se lo escuché a él y fue un excelente estudio de este pastor. Pero creo que esto que te voy a enseñar, pues prácticamente es de lo que dice él y sobre todo, hermanos, es un estudio basado en la palabra de Dios. Y él habla de las 3 B de la membresía, las 3 Bs de la membresía, y eso lo vamos a ver en esta enseñanza. Pero imagínate una anécdota, esto es una anécdota, no es un caso real, es una anécdota, de un muchacho que por alguna situación ya no está contento en la congregación donde está, y marcarle al apóstol Pablo por teléfono para preguntarle si le puede recomendar una congregación. Claro, esto es una anécdota, no es un caso real. Qué bendición sería que le pudiéramos hablar al apóstol Pablo, ¿no?, para esas preguntas o para cualquier otra. Mas, sin embargo, haz de cuenta que este muchacho ya no está de acuerdo, no está a gusto, no está contento en la iglesia donde está, y le habla al apóstol Pablo para preguntarle si le puede recomendar una iglesia. Entonces el apóstol Pablo muy amablemente le contesta el teléfono y le dice: pues entiendo tu situación, fíjate que te podría recomendar que vayas a la iglesia de Corinto, con los corintios. Pero ¿qué crees? Fíjate que la iglesia de los corintios hay competencia entre hermanos. Hay una situación ahí muy desagradable porque han tolerado pecado sexual dentro de la iglesia, han deshonrado la cena del Señor. Dicen que son expertos en la palabra, pero no practican el amor. Incluso se pelean entre ellos y se demandan en cortes seculares. Entonces está un poquito complicado el asunto y el muchacho se queda: híjole, es que yo necesito una iglesia perfecta donde pueda congregarme. Y el apóstol Pablo le dice: mira, en los filipenses puede ser una opción, casi son una iglesia perfecta, pero hay una situación porque hay 2 hermanas allá adentro, una se llama Evodia y otra Síntique, que se están peleando dentro de la iglesia. Entonces no creo. Podrías ir a Éfeso, pero en Éfeso hay una situación de falta de amor y esa falta de amor provoca desunión entre ellos. Podrías ir a Colosas con los colosenses, pero en Colosas está difícil porque hay falsa doctrina, se metió una filosofía humana, están predicando psicología, se han llegado a la blasfemia de adorar a ángeles. Entonces está muy complicado y hay soñadores que con sus sueños quieren gobernar a la iglesia. Podrías ir a Tesalónica, una iglesia muy joven, mas sin embargo hay hermanos malos aún en esa congregación.
Hay hermanos que no quieren trabajar, que andan de metiches por todos lados y que andan perdiendo el tiempo. Podrías ir con los Gálatas, pero los Gálatas de repente son muy insensatos, son tontos, andan judaizando, están en una situación carnal y se atacan los unos a los otros. Y el muchacho dice, híjole, fíjate Pablo, que la otra vez también le hablé al apóstol Juan. Y el apóstol Juan me dijo que en Tiatira son tolerantes al pecado. En Laodicea son tibios. En Pérgamo predican doctrinas extrañas. En Jerusalén no aceptan con buen ánimo hermanos que no sean judíos. Y yo no soy judío, dice el muchacho. Entonces Pablo le interrumpe la llamada y dice, bueno, ¿de dónde me llamas? Ah, pues te llamo de la Ciudad de México, aquí desde México. De la Ciudad de México, ¿y en dónde te congregas? En Palabra Abundante. Pues ¿sabes qué? Quédate ahí, quédate ahí. Y el muchacho le dice, oye, entonces, ¿Palabra Abundante es la iglesia perfecta? No, no conozco iglesias perfectas. Todavía no visito ninguna. Y la realidad es esa, hermanos. No hay iglesia perfecta en esta tierra. Si alguien está buscando una iglesia perfecta, lo más seguro es que nunca la va a encontrar. La iglesia perfecta, hermanos, se puede encontrar cuando una persona se muere y se va al cielo. Si alguien quiere una iglesia perfecta, entonces lo que yo te diría es, te tienes que morir y ya vete al cielo para que estés a un lado del Señor y ahí ya vas a estar en la iglesia perfecta. Pero aquí, de este lado de la gloria, no vas a encontrar la iglesia perfecta. Ni en la Ciudad de México, ni en todo el mundo vas a encontrar una iglesia perfecta. Pero sin embargo, la Biblia exhorta que tienes que congregarte en una iglesia. Aunque no sea perfecta, la Biblia exhorta a que cada uno de nosotros, cada creyente, tiene que estar en una iglesia, aunque no sea perfecta. No somos ángeles, somos hombres y mujeres de carne y hueso. No estamos ya glorificados, hermanos, para decir que no hay pecado en nosotros. Nosotros, hermanos, somos pecadores. Nosotros estamos en una iglesia que se puede considerar un hospital espiritual para personas que no son perfectas. No pretendemos ser perfectos, pero sí pretendemos, hermanos, ser maduros espiritualmente. La iglesia no es perfecta, pero la exhortación perfecta de la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar, aunque la iglesia no sea perfecta. A pesar de tantas cosas, hermanos, hay mucha gente que no se congrega el día de hoy y eso es una verdadera desgracia. Algunos no quieren congregarse, pues dicen que las iglesias les han hecho mucho daño. No quieren ir a una iglesia porque los han maltratado, porque los han manipulado económicamente, han sufrido abuso de autoridad, les han sacado dinero, les han predicado falsas doctrinas. Entonces las personas dicen, ¿para qué voy a una iglesia si me van a manipular, si me van a otra vez abusar de mí, con abuso de autoridad? Pero esto, hermanos, dice el pastor Barcelo, y es un muy buen ejemplo, es como cuando una persona se entera que alguien se aventó de un paracaídas, se aventó de un avión con paracaídas y no le funcionó el paracaídas y pues se mató. Entonces la persona dice, pues ahora yo que me voy a aventar desde un avión, pues como los paracaídas de repente fallan, entonces me voy a aventar sin paracaídas. ¿Tú harías eso? Aunque de repente puede pasar que un paracaídas no se abre, uno tiene que buscar un buen paracaídas para aventarse. Aunque de repente en una iglesia puede fallar y puede haber este tipo de situaciones que no deben de ser de manipulación, de abusos de autoridad, de falsa doctrina, de que nada más buscan el dinero. Hermanos, no por eso una persona puede tomar de pretexto el hecho de decir no me voy a congregar porque simple y sencillamente cuando me he congregado me ha ido mal en la iglesia. No puede ser. Aunque las iglesias fallen, la exhortación bíblica es que cada uno de nosotros nos tenemos que congregar.
Otros simple y sencillamente están buscando una iglesia perfecta. Entonces, como están buscando una iglesia perfecta y no la hay, se dedican a consumir iglesias. Visitan iglesias por todos lados, están por todos lados y en ninguna se comprometen. Simple y sencillamente ellos cambian de iglesia como cambiar de celular, como cambiar, y eso que es cambiar de celular no es tan seguido, ¿verdad? Pero pues cambian de iglesia como cambiar de celular. Lo voy a decir de una forma muy coloquial, cambian de iglesia como cambiarse de choninos, cambian de iglesia como cambiar cualquier cosa, como si cambiar de iglesia fuera cualquier cosa. Hermanos, la iglesia es la congregación de los santos, no de los perfectos. La iglesia es la congregación de los santos, no de los perfectos. Eclesia en el griego quiere decir aquellos que son sacados reunidos para hacer una asamblea. Los cristianos no nos reunimos porque seamos perfectos, es totalmente lo contrario. Necesitamos ser perfeccionados y fuimos sacados para congregarnos, para escuchar la voz de aquel que nos compró con su sangre preciosa. La iglesia, hermanos, no es la congregación de los santos perfectos. Somos santos que estamos en un proceso de perfección, de santificación. Y quiero decirte que la perfección nunca un cristiano la va a alcanzar aquí en la tierra. Nunca. Aunque sea pastor, el pastor probablemente más consagrado. Si le preguntas a Pedro, si pudiéramos preguntarle, si le pudiéramos preguntar a Pablo, si ellos murieron perfectos, no murieron perfectos, pero eran hombres maduros. Y esos hombres entendían del valor de congregarse. Y siempre la exhortación de cada uno de ellos, de estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, fue de que la iglesia se congregara y no tuviera la mala costumbre, la rebeldía de no congregarse. La iglesia es un proyecto divino, es en el campo humano. Por ello no somos perfectos, o sea, es un proyecto perfecto de Dios, pero es en el campo humano. Y mientras que sigamos siendo humanos, no vamos a ser perfectos. Pero Dios tiene un proyecto perfecto en nosotros y cada día a través de su Espíritu lo está perfeccionando. Entonces la iglesia es un proyecto divino en el campo humano y es por ello que no somos perfectos, porque seguimos siendo humanos, aunque lo perfecto nos está perfeccionando. El Espíritu Santo es perfecto y nos está perfeccionando. La obra de nuestro Señor Jesucristo es perfecta y nos está perfeccionando, pero no somos perfectos. No lo somos. Miguel Ángel Buonarroti, dicen que veía una pieza de mármol grande, analizaba la veta, la condición del mármol, y él ya estaba viendo al David, o ya estaba viendo esa obra cúspide. Cualquiera le diría, oye, ¿qué estás viendo? Y él le está diciendo, estoy viendo una obra maestra. Y cualquiera diría, ¿sabes qué? Pues esto es un pedazo simple y sencillamente de mármol bruto. ¿Cómo estás diciendo que tú estás viendo tú una obra perfecta? Él ya estaba viendo, ya tenía en su cabeza al David y simple y sencillamente tenía que empezar a quitarle lo que le sobraba a esa piedra para formar esa obra perfecta. Déjeme decirle que así ve Jesucristo nuestras vidas, aquí en Palabra Abundante. En cualquier iglesia, así está viendo el Señor. El Señor no está viendo la condición actual. No está viendo nuestros defectos y nuestras deficiencias. Él está viendo la obra perfecta. Él está viendo, ya nos está viendo sentados a un lado de Él, en la gloria, perfecto, reflejando la perfección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de quedarse en una iglesia? Viendo lo que ve Dios, la perfección que ve Dios en cada uno de nosotros. Si tú vas a ver simple y sencillamente la evidencia de nuestros errores, la evidencia de nuestras imperfecciones, no vas a encontrar fundamento para quedarte en una congregación. Pero si tú ves como ve Miguel Ángel, no solamente el mármol, sino ves la obra terminada, si tú ves como ve nuestro Señor, que no ve simple y sencillamente un pecador salvado que sigue siendo imperfecto, sino está viendo el Señor la obra perfecta de la glorificación de cada uno de nosotros, tú simple y sencillamente te quedas en la iglesia porque estás viendo a futuro, tienes esperanza y tienes visión.
Así tenemos que ver. O sea, yo por ejemplo veo a Aarón, ¿no? ¿Y Aarón es perfecto? Muevan la cabeza, sean sinceros, ¿no? O sea, no. Conchita, ¿Piedad es perfecta? ¿No? ¿Yo soy perfecto? No, dice, no, usted no. Pero tú tienes que aprender a verme como me ve el Señor a mí. Tú tienes que ver las cosas como las ve el Señor, porque tenemos, hermanos, visión a través de la palabra. Tenemos que ser así. El que ve las cosas como ve Dios, hermano, realmente, el que ve a la iglesia, como ve el Señor a la iglesia, te aseguro que tiene bastantes motivos para quedarse en una congregación y quedarse como miembro de una iglesia. Te pido que vayas a Efesios 5:26. ¿Y sabes el pasaje? Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Señor está santificando a su iglesia. El Señor está lavando a su iglesia. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así va a ser Conchita, va a ser gloriosa, así va a ser palabra abundante, va a ser gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero eso, hermanos, no es aquí. Esto va a ser ya en la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos que ver las cosas como Cristo la ve. Y si vemos las cosas como Cristo la ve, nosotros aprenderemos a amar a la iglesia de Cristo. Aprenderemos a amar a la esposa de Cristo. Pero si tú nada más ves las cosas evidentes que pasan aquí y no tienes una visión futura bíblica de lo que Cristo va a hacer con la iglesia, tú vas a odiar a la iglesia. Y eso, déjame decirte, es una cosa sumamente grave, porque tú no puedes decir que amas a Cristo y que odias a su esposa. Tú no puedes decir que amas a Cristo y odias a los hermanos. Tú no puedes decir que amas a Cristo y resulta que no quieres congregarte en ningún lado porque en aquella iglesia me manipularon, porque en aquella iglesia me predicaron falsa doctrina, porque en aquella iglesia dice, entonces por eso yo odio la iglesia, yo no me congrego, yo desde Facebook, yo hago todo, yo simple y sencillamente hago mi iglesia. Eso, hermanos, es totalmente ilógico. No puede ser. Si nosotros vemos las cosas como Cristo las ve, nosotros, hermanos, amaremos al Señor y amaremos a la iglesia a pesar de cómo es, a pesar de sus defectos. La membresía es algo sumamente importante y es algo sumamente serio, hermanos. Y es lo último, lo que vamos a ver el día de hoy. Seguramente el domingo ya vamos a tener otro tema. Pero la membresía es algo muy, muy serio. Y en este último estudio veremos las 3 Bs, como te decía al principio, que muestran lo importante de ser miembro de una iglesia local. Lo importante de ser miembro de una iglesia local. Lo primero que te quiero decir, la primera B, para que sea fácil de memorizar, son 3 B grandes. Lo primero es que ser miembro de una iglesia es bíblico. Es bíblico. Y ya lo hemos hablado. Ve primero a los Corintios 12:12. Hola, hermano, hola. Porque así como el cuerpo es uno, primero a los Corintios 12:12. Y recuerda lo que explicábamos la semana pasada, explicábamos el domingo. Pablo no está hablando en un contexto de iglesia universal, está hablando en el contexto de una iglesia local, o sea, de ser parte de una iglesia local, de un cuerpo local, de hermanos, que en este caso son los corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermanos,
quien diga que el concepto de membresía no es bíblico, totalmente se equivoca, porque tenemos evidencias en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de que la membresía es algo bíblico. Formalizar una membresía, una relación entre muchos miembros que se hacen parte de un solo cuerpo, aunque sean muchos, se tienen que integrar en un solo cuerpo, en una sola iglesia local. Ve a Romanos 12:4 para que veas que no solamente fue la exhortación a la iglesia de Corinto, sino también es la exhortación a la iglesia de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se está convirtiendo universal para todas las iglesias, no solamente para los corintios. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Romanos 12:4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ser miembro de una iglesia es algo esencial, es algo bíblico. Ser miembro es estar pegado. Tú no puedes, bueno, ahorita me vino la imagen de la Coyosauqui, ¿no? Si has visto esa megapiedra que encontraron aquí ya no me acuerdo, creo que por el centro, ¿verdad? Por ahí a un lado. Ajá. Pero se ve ese cuerpo humano totalmente separado de los miembros, o sea, totalmente desprendido los brazos, las piernas, desmembrado, ¿no? A eso no se refiere Pablo. Se refiere a un cuerpo con miembros que están, ¿qué? Unidos, pegados, cercanos, no lejanos. No es un asunto de que diga la persona, yo soy miembro de la iglesia, pero resulta que nunca he estado pegado con los hermanos. Es una situación de estar pegado, cercano, no aislado ni distante. No se puede ser miembro sin pertenecer a algo, sin tener contacto con algo. Y no solamente es tener contacto con algo, sino tener conocimiento de ese algo. Porque pasa, hermanos, que tenemos gente aquí y le preguntamos, oye, ¿conoces a esa familia que ya tiene mucho tiempo aquí en la iglesia? No, pues no los conozco. Oye, ¿conoces cuál es la confesión de fe de la iglesia? No, no la conozco. Oye, ¿conoces al pastor o a los pastores, el liderazgo? No, no los conozco, pero yo soy parte de aquí. No, es que si tú vas a ser parte de aquí, tienes que conocer todo de aquí. Entonces, no es simple y sencillamente decir que está uno pegado, sino que es también pertenecer, tener contacto, tener conocimiento y cercanía con la iglesia. O sea, es un compromiso real con la iglesia local. Tenemos muchos hermanos en la fe en todas partes del mundo. ¿Es correcto? ¿En dónde tendremos hermanos de la fe? Bueno, yo que he ido allá, por ejemplo, a Grace Community Church, es impresionante que de repente tienes a un lado a un pastor que viene de Rusia. Ves luego evidente gente que viene de Asia, pastores de Irán, o sea, gente de todas partes del mundo y son hermanos. Pero hermanos, aunque sean parte de la Iglesia Universal de Cristo, yo no puedo estar cercanos a ellos, ni los conozco. Cuando Pablo está hablando en Romanos 12:4, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios 12:12, está hablando de gente que tú conoces, no un hermano de China. Yo soy parte del cuerpo místico de Cristo, del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia en general. No, hermanos, se está refiriendo a tener comunión con un hermano cercano, un hermano que vive, a lo mejor no en la misma colonia, no en la misma alcaldía, pero sí en la misma ciudad. O ya un poquito lejos en el área metropolitana. Pero no podemos decir, hermanos, que simple y sencillamente uno está cercano porque es parte de la Iglesia Universal y puedo ser, tan hermano con un hermano de Japón, por ejemplo. La exhortación, hermanos, es tener esa comunión, ese conocimiento del otro, el conocimiento de las necesidades y de la vida de una iglesia local. La iglesia local, hermanos, es una hoja
del gran árbol llamado Iglesia Universal. Y tenemos que estar ahí. Y si esta hojita se llama palabra abundante, pues está formada por muchas partes esa hojita. Y nosotros tenemos que tener comunión con esa hoja. La iglesia local entonces es una hoja del gran árbol llamado Iglesia Universal. Te pido que vayas a Hechos 1:15 y que veas cómo se empezó a registrar la iglesia con una membresía. Estamos viendo que ser miembro de una iglesia es bíblico. Hechos 1:15. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, ve la formalidad ya de la membresía, porque ya sabían cuántos eran. Ya había un censo, ya había un conteo de hermanos, o sea, ya había una formalidad. Lucas está narrando, hermanos, y vaya que Lucas era sistemático. ¿Por qué? Porque era un médico. Y el registro que da Lucas está aquí y está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que es una aclaración. Es algo que está agregando Lucas como una aclaración. Fíjate, y los reunidos eran como 120 en número. 120 hermanos en la primera iglesia. 120 hermanos reunidos en Jerusalén. 120. Pero quiero que veas esa expresión. Esa expresión que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Realmente la expresión literal en el griego, fíjate cómo lo dice. Y la multitud de los nombres eran 120. Así lo dice. Y la multitud de los nombres eran 120. O sea, 120 personas ahí en la iglesia. Ya había una formalidad, había un conteo, había una membresía de 120 nombres registrados en esa iglesia. Ahora, ve la expresión que utiliza Lucas. La expresión que utiliza Lucas es: y la multitud de los nombres eran 120. La multitud de los nombres. Esa expresión la encontramos también en el Antiguo Testamento. Vete a Números 1:2, por favor. Números 1:2. Lucas está diciendo que había 120 hermanos, la multitud de los nombres, un registro de 120 nombres, 120 personas en la iglesia primitiva. Había ya una membresía. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la misma expresión en Números 1:2. Fíjate, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, un censo de toda la congregación. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Hay un censo. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las causas de sus padres, con la cuenta de los, ¿qué? Nombres. La misma expresión, todos los varones por sus cabezas. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento ya había membresía y ya había un conteo, ya había un censo. Y lo que está diciendo Lucas en el Nuevo Testamento está diciendo: pasa lo mismo. Hay una formalidad, hay una membresía. Vete a Números, ya que estás ahí en Números 3:43. Y vaya que el libro de Números es censos, números y números de gente registrada. O sea, ve la importancia que tiene le da la Biblia, y a fin de cuentas Dios, a la cantidad de personas, a la membresía. Números 3:43. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres. Otra vez la misma expresión que utiliza Lucas. De un mes arriba fueron 22,273. Un registro. Hay un conteo entonces, hermanos, de la parte íntegra de los integrantes de
tanto en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios como en el Nuevo Testamento, hasta donde pudo haber registro, de los miembros de la iglesia. Regrésate a Hechos 2:41. Porque dice Lucas en la narrativa, en el primer capítulo dice que la iglesia era de 120 nombres, 120 personas, la iglesia primitiva. Una iglesia, hermanos, fíjate que aquí, de repente hay pastores que les gusta, ¿cómo les gusta medir la madurez espiritual de sus iglesias? En base a la cantidad de gente. Ya me he encontrado con ese tipo de pastores, que lo primero que te preguntan, ¿eres pastor? Sí. ¿Y cuántos miembros tienes? O sea, como si el número de personas te hable de la realidad espiritual de la iglesia. Y a lo mejor uno puede decir, porque a lo mejor la membresía de esta iglesia podría quedar en 120 hermanos, porque más o menos somos esa cantidad. Ya después del proceso de membresía, nos vamos a dar cuenta cuántos hermanos realmente quieren ser parte de esta congregación. Y si les dices a ese tipo de pastores que les interesa tanto los números, 120 van a decir, uy, ¿tan poquitos? Pero oye, la iglesia empezó con 120. Es un buen número. Es un buen número. Pero ve, en el momento de que el Espíritu Santo es derramado, en el momento de que la iglesia es inaugurada por el Espíritu Santo, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que vendría el otro consolador, que es el Espíritu Santo, ve la expansión de la iglesia, Hechos 2:41. Pero otra vez hay un registro exacto. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Escucha eso. ¿A qué te suena añadirse? A integrarse. Si ves la formalidad de la expresión, no es de que por ahí andan. Yo voy a una iglesia. No es que vayas a una iglesia. Es ser parte de la iglesia. No es ir a la iglesia. Cualquiera va a la iglesia como va a ir al cine, como ir al gimnasio, como ir al club. No, pero al cine no eres parte del cine, ¿o sí? Pero en la situación, hermano, de la iglesia, uno no viene a venir a la iglesia. Uno se añade a la iglesia. Ahora, ¿cuántos se añadieron? En el registro que da Lucas. 3,000. Ahora, sumando, ¿cuántos son? 3,120 hermanos que se añadieron a la iglesia, que son parte de la iglesia, que empiezan incluso en el contexto más adelante, dice, la actividad de esa iglesia, compartiendo el pan, orando, recibiendo la doctrina de los apóstoles, eran añadidos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano, añadir. No pone a la persona para visitar, para ir. Voy a la iglesia. No, los integra, los sumerge, los inserta en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local. Entonces, 3,120. Ahora, ¿tienes otro registro de Lucas? Ya no. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a crecer de una manera que ya Lucas ya no pudo contarlo. Pero siempre, hermanos, que la Biblia en Hechos habla del crecimiento de la iglesia, no se expresa nunca de un hecho, hermanos, de que voy a la iglesia. No, se insertaban a la iglesia, se agregaban a la iglesia, se sumergían a la iglesia, se metían, se integraban, se comprometían. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Ve a Hechos 9:26. Y vamos a hablar de Saulo de Tarso. Cuando se encontró en el camino a Damasco, Saulo de Tarso con el Señor, ¿qué pasó? Se convirtió. El Señor lo salvó. Y ve la reacción de una persona que recibe el Espíritu Santo, una persona que es salvada por Cristo. En el momento de su conversión, ¿cuál es su deseo? Ve, Hechos 9:26.
cuando llegó a Jerusalén, o sea, llegó donde estaba la iglesia, fue a buscar a la iglesia, fue a buscar a los apóstoles, fue a la iglesia, fue a buscar a los hermanos en Cristo y trataba de ¿qué? Juntarse. Ahora, quiero que veas la palabra en griego, proskolao. Y proskolao es unirse en un grado íntimo. O sea, él quería, ya siendo convertido, quería integrarse en una forma íntima, meterse a la iglesia, integrarse con los hermanos, tener una comunión íntima con ellos, compromiso. La palabra proskolao expresa algo como una unión familiar, o sea, ser parte de una familia, que es la reacción, hermanos, de un genuino cristiano. Pablo no quería simple y sencillamente ir a la iglesia, sino lo que quería era juntarse con la iglesia. Y a pesar de que los discípulos no querían aceptarlo porque sabían que Saulo de Tarso era ¿qué? Un perseguidor de la iglesia, y dudaban de él porque dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Dice, no, pues este andaba matando cristianos. Ahora dice que ya es cristiano y quiere tener comunión con nosotros. Porque no creían que eran discípulo. Mas, sin embargo, después se dieron cuenta que realmente Pablo era un genuino discípulo. Pero el primer indicio, te fijas, de una persona que es salva, ¿qué quiere? Busca a la iglesia y se quiere meter a la iglesia. Es lo que pasa. Esta misma palabra proskolao la encontramos en Efesios 5:31. Te lo leo. Escucha esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, proskolao, a su mujer. O sea, fíjate la misma palabra. La misma palabra que utiliza la Biblia para la unión de un hombre y una mujer, que es una unión familiar, íntima, estrecha, comprometida, que ya no se puede ¿qué? Disolver, dividir, porque lo que unió Dios ¿qué? Ahora, no quiero llegar al extremo de decirte aquí te quedas y te aguantas, ¿no? No, porque ya se los he dicho, nadie aquí, hermano, es activo fijo, ni yo. Algún día a lo mejor te vas, pero vete bien, ¿no? Vete bien. Pero es la misma palabra. O sea, aquí lo que anhela el apóstol Pablo es unirse como la unión matrimonial ahora con la iglesia, con la esposa de Cristo. Ama al Señor y ama a la iglesia y que se quiere comprometer con esa iglesia. Pablo entonces, guiado por el Espíritu Santo, fue a unirse a la iglesia. Él no iba a la iglesia, él quería unirse a la iglesia, y esa es la gran diferencia. Porque muchas veces le preguntan a los cristianos, oye, y en relación a la iglesia, yo voy a aquella iglesia. No, es que no es la definición correcta. Ir a una iglesia, llegar, oír, recibir, termina el asunto y me voy. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es unirse a la iglesia, la gran diferencia entre ir a una iglesia. Y cuando una gente va a una iglesia, pues entonces, ¿cuántas iglesias hay en la Ciudad de México? ¿Cuántas iglesias hay en esta mesa, en este gran buffet donde te puedes servir? Pues entonces se convierten en cristianos que les gusta el buffet y andan probando por todos lados, pero no se consagran con uno solo. Y eso, hermanos, es un gran problema. Porque no, y lo he visto, hermanos, ya tengo más de 10 años de pastor, y lo que me he dado cuenta como regla general, los cristianos más inmaduros son los que no se congregan. Los cristianos más inmaduros son los que no se congregan y no tienen compromiso con ninguna iglesia local. Y se saben todas las... Yo he ido a aquella iglesia, he ido a aquella, y tal, andan pero por todos lados, pero en ningún lado se consagran, en ningún lado se comprometen. Es bíblico, hermanos, es bíblico la membresía de la iglesia, es la primera vez.
La segunda B es que ser miembro de una iglesia es bueno. Ser miembro de una iglesia es bueno para el alma, es bueno para el crecimiento espiritual de una persona. Siempre es bueno dar cuentas de nuestra vida a alguien. Pero hay cristianos que dicen, yo no le doy cuenta a nadie. Yo ahorita he platicado con uno que se dice cristiano, pero no le quiere dar cuenta a nadie. No se congrega en ningún lado. No le gusta rendirle cuentas a nadie. Dice, yo me rindo cuentas a mí mismo. Y déjame decirte que eso es un suicidio espiritual. Los cristianos que más crecen son los que le tienen que dar cuentas siempre a alguien. Cuentas a sus hermanos en la iglesia, cuentas de su vida al liderazgo. Dar cuentas, hermano, a alguien es muy bueno. No pertenecer a una iglesia local es muy malo. Esa situación, ese pensamiento de no rendirle cuentas a nadie es una verdadera, es un suicidio espiritual, como te lo decía. Hay congregantes jabón, y esa me la sé desde allá, que como la iglesia no es perfecta, están esperando algo mal puesto, algo donde les justifique y salir hablando de esa iglesia. O sea, nada más apriétame tantito, exígeme tantito, o métete tantito conmigo, me apachurras tantito y ¡pum!, salto y me voy para otro lado. Ese tipo de congregantes tienen un gran problema. También ese tipo de congregantes que están buscando, me acuerdo mucho cuando nos pasó lo que nos pasó, hace ya más de 5 años, 6 años, como 6 años. Recuerdo que salimos de ese lugar donde estábamos y mi hijo Diego nos dijo a Laila y a mí, vamos a congregarnos, papá. Pero lo que hay que hacer es llegar, sentarnos hasta atrás de la iglesia, oír el sermón, termina el sermón y vámonos. O sea, no se comprometan con nada, no se metan más en ese tipo de cosas, porque Diego en aquel entonces tenía el concepto de que, ¿sabes qué? Si el paracaídas falló, entonces ya no vamos a utilizar paracaídas. No, hay que utilizar paracaídas, pero búscate un buen paracaídas. Búscate un buen paracaídas. Y a lo mejor Diego, y gracias a Dios que no tiene ese concepto, porque hoy entiende muy bien él que es ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, no tiene el concepto de muchos cristianos que dicen, voy a buscar una iglesia grande donde me desaparezca. Si hay 5,000, 10,000, 20,000, mira, ahí me siento, me desaparezco entre todos, y si falto el próximo domingo, nadie lo notó. Creo que lo bello de iglesias como esta, que son chiquitas, es de que cuando falta alguien, casi nos damos cuenta todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, Fer, tuvieron una situación ahí familiar, tuvieron que resolverlo un domingo. Y te aseguro, hermano, que llegaron hermanos, oiga, y Fer y Conchita, ¿por qué no han venido? O sea, se da cuenta. Se dan cuenta, hermanos. A lo mejor faltará el pastor porque él que está ahí enfrente y pues se dieron cuenta. Pero de ahí en fuera, si falta uno, no se da cuenta nadie. No busques una iglesia así. No estoy diciendo, hermanos, que en iglesias grandes no pueda haber el amor de tener una consideración y saber si falta alguien. Pero ya es muy difícil para un pastor darse cuenta entre 5,000 personas si le faltó uno. Si se le fue una entre las 99. A lo mejor el número es bueno, ¿no? 100 ovejas son las que todavía un pastor puede registrar en su cabeza, ¿no? Pero hay gente que dice simple y sencillamente, me voy a ir a una iglesia de 5,000, 10,000, donde si yo falto nadie se da cuenta. Esa situación, hermanos, es un suicidio espiritual. El anonimato en la vida cristiana es destructivo. El anonimato en la vida cristiana es destructivo. Tenemos que comprometernos, es bueno comprometernos entre nosotros. Comprometernos
entre los hermanos, comprometernos entre los unos a los otros, nos edifica. Porque si hay algo que se está yendo chueco, el otro viene y lo corrige. Si algo está desanimado en ti, el otro hermano viene y te da palabra, ¿no? Si el hermano ve que te estás desalineando, te alinea. Hermanos, necesitamos estar juntos. El congregarse, la membresía es algo muy bueno. Pertenecernos a los unos a los otros es extremadamente importante. Vete a 1 de Pedro 2:5. Yo quiero que si quieres hacerlo en tu casa, que analices cada vez que hay una exhortación de la Biblia para la iglesia, siempre habla en plural. Porque está considerando, hermanos, que esos cristianos están juntos, no están separados. Imagínate al apóstol Pablo mandando por correo certificado a los domicilios de cada cristiano. La carta a los Efesios era para los efesios reunidos. No empezó a mandar, ¿cómo se llama este hermano? Ay, ya no me acuerdo, pero pues ahí son como 100, pues ahí le van una carta personal. No, hermanos, eran encíclicas, eran cartas generales, específicas, pero para grupos de hermanos, en plural, no individuales. 1 de Pedro 2:5, vosotros también, plural, como piedras vivas, como tabiques espirituales que forman una iglesia, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Plural. Piedras que se pegan entre ellos para un propósito espiritual, para la gloria de Cristo. Es en la iglesia local entonces donde se muestra nuestra sujeción a Cristo. Cuando tú, mira, ¿quieres ver si realmente hay un cristianismo en alguien genuino? Porque de lengua me como 2 tacos afuera del metro. Cuando una persona dice que es cristiana, lo muestra cuando tiene disposición de sujetarse a sus hermanos en Cristo en una iglesia. Pero cuando es ese tipo de hombres o mujeres que dicen, yo vengo, pero ¿sabes qué? Oye, te veo mal, a mí no me digas, así soy yo, mira, te pido que guardes distancia, mira, son cosas personales, yo soy muy hermética, soy muy hermético, entonces, por favor, mira, Lalo, toma tu distancia de mí, ¿ya? Y yo te respeto a ti, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Cuando te encuentras gente así, que cuando llega una hermana y le dice a la otra hermana, un hermano le dice, oye, te veo mal, y ese luego marca, o sea, raya, ese está mostrando un problema espiritual. Porque aquí dice que somos piedras vivas, que son edificados los unos a los otros, que son parte los unos a los otros, que si un tabique va al chueco, el otro va a pegar mal también, que si uno se va desplomado, se va a empezar a desplomar todo. ¿Algo ibas a decirle, Lalo? Sí, exactamente, ¿no? O como son esos que no les gusta que les digan algo de su vida, entonces deciden tomar distancia y no venir a la iglesia. O te das cuenta, porque si uno les pusiera una silla en la calle, ahí se sientan. Entre más lejos mejor, cuando ya incluso están incómodos porque ya están sintiendo la presión de lo que es la vida en Cristo, que nos exhorta a vivir en santidad. Cuando ya sienten esa presión, se empiezan a sentar más alejitos, antes de estar, yo no quiero clasificar, ¿no? Pero normalmente los hermanos más comprometidos, y no quiero generalizar, pero se sientan en medio, es lo que me he dado cuenta. Ni muy adelante para no decir, no, es que yo soy aquí el papas fritas, pero tampoco atrás como diciendo, yo no soy parte de esta iglesia. Pero cuando ya no quieren ser parte de esta iglesia, cuando reciben presión, lo primero que quieren, hermanos, es lo más cerca a la calle. O sea, como diciendo, si esto se cae, el primero que se da la fuga soy yo, ¿no?
porque no quieren comprometerse, ¿no? ¿Qué pasó, Laurita? Agárrate, hermana, agárrate. No estoy. Pero creo que me entienden lo que les estoy diciendo. Creo que me entienden lo que les estoy diciendo. Es la iglesia local donde se muestra nuestra sujeción a Cristo. Cualquiera podría decir, yo me sujeto a Cristo. Ok, ¿a qué autoridad espiritual te sujetas? ¿A qué grupo de hermanos le rindes cuentas? Cuando estás fallando en tu vida espiritual, ¿vas y abres tu corazón con facilidad delante de los hermanos y les platicas tus problemas? ¿A quién te sujetas? No es que a nadie. Entonces no digas que te sujetas a Cristo. Porque eso no da match, no pega, no embona en los conceptos que enseña la palabra de Dios. Esa es la iglesia donde mostramos no ser egoístas. Y por medio de la iglesia se nos quita el egoísmo. Quiero que te vayas a la cita del primer egoísta que habló y dijo, yo no tengo que cuidar a nadie. Yo no tengo la responsabilidad de cuidar a nadie. Yo nada más vengo aquí a cuidarme a mí mismo. Y vaya que la tenía fácil, porque la iglesia en aquel entonces, el pueblo, era chiquititito. Vete a Génesis 4:9 y vas a escuchar cómo habla un egoísta que considera que simple y sencillamente cuidar a un hermano o a una hermana no es importante. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿no? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Tu hermano, ¿dónde está? Piedad, ¿dónde está tu hermana en Cristo? ¿No? Rey, ¿dónde está tu hermano en Cristo? ¿Dónde está la iglesia? Fer, ¿dónde está aquel hermano que... ¿Dónde está Samuel? Que no ha venido el hermano, ya le hablaron, ya fueron. ¿Dónde está Vivi? ¿Dónde está el hermano? Y él respondió, no sé, me vale, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso el que tiene que estar cuidando a mi hermano? Oye, era uno. Entonces, hermanos, no podemos ser así. O sea, imagínate, nos decimos hermanos y dices, ¿dónde está tu hermano? Y no sé. Por eso lo importante de la membresía, hermanos. Comprometernos a cuidarnos los unos a los otros. Y cuando nos pregunten, ¿no? Porque esto es una pregunta del Señor. ¿Dónde está tu hermano? Sí sé. Está así. Ahorita me dijeron de unos hermanos que no los hemos visto. En la semana los tenía cruzados. Ya les ibas a hablar, pero la noticia es que van a venir hasta mayo, ¿no? Espero que de este año, ¿verdad? Porque sí. No vaya a ser para mayo del 2022, ¿no? Entonces sí, hay un problema, ¿no? Hebreos 13:17, por favor, ve ahí. Es que tenemos que ser parte de... Eso es bueno, hermanos. ¿No sientes, padre, cuando estás faltando a la iglesia, a lo mejor no por una situación de desidia, sino un problema, y te habla un hermano y te dice, oye, no te vi el domingo, ¿estás bien? No te estoy controlando, no te estoy manipulando, no, simple y sencillamente, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es hermoso, o sea... Aquí tengo hermanos, hermanas que me llaman y me dicen, ¿necesita algo, pastor, hermano? ¿Necesita algo realmente? Eso es maravilloso porque esto es una familia, ¿no? Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, sé parte de ellos, sujétate a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, ellos también tienen una responsabilidad. ¿Te fijas de la responsabilidad mutua? ¿Cómo estaba, pastor? ¿Cómo estás, hermano? ¿Necesita algo? ¿Necesitas algo?
necesitamos algo, como quien han de dar cuenta, han de dar cuenta. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es bueno. La indiferencia, el asunto de no comprometerse, el anonimato no es bueno, pero la membresía es extremadamente buena para la iglesia, para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es bueno es bueno congregarse porque ejercemos nuestros dones espirituales para edificarnos los unos a los otros. Cada quien tiene un don espiritual y cuando uno lo ejerce, hermanos, cuando uno se siente útil en el cuerpo de Cristo, cuando uno ve la madurez espiritual de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, a través del servicio que nosotros damos con amor, con responsabilidad, la iglesia crece, hermanos. Nosotros no podemos ser como aquellos de Mateo 25:14, donde se les dio un don espiritual, se les dio un talento y en lugar de ir y ponerlo a trabajar, lo fue a enterrar, ¿no? Por ahí dice el pastor Barcelo que él ha ido a Palestina y que conoce el mar Muerto. Dice que es el único mar que recibe agua de muchas corrientes, de muchos ríos, pero que no da vida, no da nada, ni algas hay en el mar Muerto. Dice Barcelo, así hay muchos cristianos, nada más vienen a consumir predicación, a nada más a escuchar, pero no involucrarse con nada. Dice, esos son como el mar Muerto, nada más reciben, pero no dan vida, no dan nada. Y eso sí es bastante triste. Hebreos 10:24, por favor vayan ahí. Y creo que no hemos leído un poquito más allá del versículo 25. Pero fíjate lo que dice ahí en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, considerarse los unos a los otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, eso no se va a dar si pasa lo del versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dejarse de congregar es suicidio espiritual, porque la gente se enfría. Cuando una persona está congregándose, hay estímulo. Vienes ponchado y la predicación, la alabanza, la exhortación, el amor, incluso hasta puede ser hasta un abrazo sincero de un hermano, te estimula, te prende, te vuelve a encender. Pero un cristiano, hermano, que no se congrega, si se cae, ¿quién lo levanta? ¿No? Hay del solo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos otra vez, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, los tiempos son difíciles, ¿sí o no? Sale uno bien prendido espiritualmente y te enfrentas y te vas al trabajo. ¿Y cómo está el trabajo? ¿Tu trabajo es como la iglesia? No somos perfectos, No, está mejor mi trabajo que palabra abundante, creo que allá hay menos broncas. No te engañes. Aquí está la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, el Señor está trabajando. Yo edificaré mi iglesia. Nunca dijo, yo edificaré tu trabajo, tu empresa, tu negocio. No. El Señor está trabajando desde el cielo, edificando, ¿qué? Su iglesia. Y esta es su iglesia. Palabra abundante es su iglesia. Pero ¿qué pasa cuando tienes una hoguera y agarras un carboncito de esa hoguera y en la noche la echas por allá solita? Al otro día, ¿qué va a estar? Apagada, y todos los que estaban juntos, ¿qué? Siguen ardiendo, siguen ahí. Es lo mismo que está diciendo Hebreos, o sea, déjate de congregar y vas a ver qué va a pasar. ¿Quién te va a exhortar? ¿Quién te va a estimular al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Agarran y se salen de la hoguera, creyendo que van a poder estar solos ardiendo espiritualmente. No.
Dice, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es la iglesia nuestro refugio, hermanos, ante la guerra espiritual, porque hay una guerra espiritual, esa es una realidad. Y en lugar de andar reprendiendo demonios, que eso no podemos hacer los cristianos, lo que sí podemos hacer para resistir al enemigo es unirnos, es nuestra guarda. La iglesia, hermanos, es nuestro refugio, es nuestro búnker espiritual. Cuando una persona se deja de congregar, regresan todos bien heridos, ¿sí o no? Si has platicado con un hermano, o a lo mejor yo estoy exagerando, que se va de la iglesia, se fue 3 meses, 4 meses, regresan, ¿y cómo regresan? No, y mira, me he encontrado con unos que creen que les fue re bien, no sabe los negocios que hice, no sabe lo que quién sabe, que no hombre, me fue re bien y prosperé y me fue a hacer negocios, o sea, y tu vida espiritual, no sabe los negocios que hice esto, y tu vida espiritual, bueno, me divorcié, ¿verdad? Pero no sabe los negocios que hice, ¿no? Tenemos que mantenernos unidos, hermanos. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, sé que ya están cerquita, Hebreos 10, se regresan, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de que se separe uno, cuando oigas que un hermano dice, no, ya no tiene caso, y esto y lo otro, y empieza a dar manifestaciones de que se quiere apartar del Señor, antes de eso, exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, yo sé que la iglesia convivía cada día. Sería padre, hermanos, que aquí pues, pudiéramos vernos todos los días, pero la misma vida que el Señor ha permitido, pues no nos permite congregarnos diario, ¿no? Pero sería muy bueno antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se van, nadie los exhorta, nadie le llama, no hermano, no te vayas, ¿por qué? Porque te vas a endurecer, el pecado te va a endurecer, no te vayas. Pero si no hay esa exhortación, de repente regresan cristianos muy duros, con el corazón muy duro. Entonces, hermanos, ser miembro de una iglesia es bíblico. Ser miembro de una iglesia es bueno. Y la última vez es, ser miembro de una iglesia es básico. Es básico. Ajá. Es elemental, es básico para los pastores. Hermanos, yo entiendo una cosa. Uno de los más beneficiados con la membresía de la iglesia va a ser el liderazgo de la iglesia, va a ser el pastorado de la iglesia. Es básico para un pastor saber dónde tiene que trabajar, con quién tiene que trabajar, cuáles son sus ovejas y cuáles no. Es básico, es elemental. Es elemental. Hebreos 13:17, regresen ahí a Hebreos 13:17. Yo te pregunto una cosa. ¿Yo soy pastor de todos los cristianos? ¿Yo soy pastor de la iglesia de la esquina? ¿Yo soy el pastor de la iglesia de acá atrás? ¿Tengo la capacidad para pastorear a todos los cristianos de México? No. Nadie puede hacer eso. Solamente Cristo. Así que sí es una verdadera presunción decir que un pastor tiene la visión para ganar a México para Cristo. O sea, él pretende ser el pastor de todos los mexicanos. Está loco. Ni una iglesia va a hacer eso. Ajá. Ni un pastor va a hacer eso. Eso es antibíblico, ¿no? Eso es antibíblico. Ahorita te digo por qué, pero bueno. Hechos 20:28.
no, perdóname. No. Estábamos, ¿qué les dije? Hebreos 13, ¿verdad? 17. Obedecer a vuestros pastores. La membresía es básica. Escucha esto. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Si alguien dice, ¿sabes qué, Rey? Yo no quiero que tú seas mi pastor, yo no quiero ser parte de esta iglesia, no hay ningún problema, hermano. Tú sigues siendo parte del cuerpo universal de Cristo. Lo único que te exhortaré es a que busques una iglesia donde puedas sujetarte a un pastor, porque un pastor básicamente, esencialmente, primordialmente, fundamentalmente, necesita trabajar con gente que diga, usted es mi pastor y usted va a dar cuentas de mí delante del Señor. Yo orar por todos los mexicanos de México, yo orar por, pues sí puedo hacerlo por 1, 2, 3 por todos, ¿no? O sea, pastorear a todos los mexicanos no puedo. Pero lo que está diciendo en Hebreos está diciendo, preséntate delante de tu pastor hebreo. Tú hebreo, preséntate delante de tu pastor en Jerusalén y dile, yo quiero que usted me pastoree, porque ese va a dar cuentas de tu alma. Ese va a dar cuentas de tu alma. Hechos 20:28, ve por ejemplo ahí. Y el contexto aquí es la iglesia de Éfeso, porque son los pastores de Éfeso en la playa de Mileto. Pablo tiene que despedirse de ellos porque necesita continuar su misión de predicar el evangelio y se despide de ellos, pero son los pastores de Éfeso, no son los pastores de toda Asia Menor, no. Son pastores exclusivamente de una zona donde tienen a sus ovejas. Escucha esto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, vean primero por ustedes y por todo el rebaño. ¿Todo el rebaño? ¿Todos los cristianos del mundo? No, por el rebaño de Éfeso, por la iglesia de Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero ellos tienen que ver por todo el rebaño, pero por un grupo. Es esencial la membresía porque, hermanos, es básico empezar con lo esencial. Si alguien dice, yo no quiero ser parte de acá y me quiero ir a otro lado, hermano, adelante. Yo no quiero ser parte de esta iglesia, no quiero ser miembro, pero voy a venir de vez en cuando. Venir, ¿sí te das cuenta? Venir, pero no quiero ser parte. ¿Qué le vamos a decir a esos hermanos? Bienvenidos. Pero no eres de la familia. Si eres de la familia universal, quiero aclarar, si eres de la familia universal, pero no eres de esta familia que se llama Palabra Abundante, porque no quieres ser parte de esta familia. No quieres ser parte de esta familia. Y cuando se traten asuntos familiares, no vas a poder participar. ¿Sí me doy a entender? Sí. Es un pariente lejano. Ahorita les doy un ejemplo que lo escuché de Barcelo. Les digo, insisto, no es algo muy bueno que escuché del pastor Barcelo. Pero algo ibas a decir. Es válido en la persona que no se quiera involucrar en la iglesia y que tenga necesidad o que llegó tarde a integrarse a la membresía. Ajá. Si llega tarde y pide un consejo al pastor y el pastor le puede decir, ¿sabes qué? No eres miembro, no te puedo ayudar. ¿Eso sí. es válido, hermano? Sí. Aarón está preguntando algo muy interesante. Dice, a lo mejor una persona se integra o viene eventualmente, no es parte de la iglesia, pide una consejería. ¿Y yo qué posición voy a tener? O sea, voy a decirle, no te puedo dar la consejería porque no eres miembro de la iglesia. La respuesta es, no voy a hacer eso. Yo sé que el domingo o el jueves dije algo similar, pero quiero que entiendan una cosa. El imperativo de la iglesia cristiana es la misericordia.
es el amor, es ver por los necesitados. El imperativo de la iglesia cristiana es ver por los débiles. Ajá. Si esa persona pide ayuda, claro que se le va a atender, claro que le puedo dar un consejo. Pero mi principal consejo va a ser: intégrate a una iglesia. ¿Por qué? Porque alguien te tiene que dar seguimiento. A alguien le tienes que dar cuentas de tu crecimiento espiritual. Sí, imagínate, es que sí hay mucho así, hermano. La verdad es que sí hay así. Que nada más vienen a que les resuelva el asunto a uno. Creen que incluso uno, nada más imponiéndole manos y orando, ya se fueron con la bendición. Flojos espirituales, hermano, que nada más quieren que se les resuelva el asunto. No, yo no vine por consejo, yo nada más vine a que orara por mí, ¿no? Y cuando les dices, oye, responsabilízate, oye, vamos a darle seguimiento, ¿cómo vas con el asunto? No, yo nada más quiero que me resuelva el asunto. Parecen católicos romanos que creen que con colgarse un escapulario, con prender una veladora, ya se les resolvió el asunto. Y hay muchos cristianos que nada más van a las iglesias para que los pastores oren por ellos, pero no se quieren integrar. Debe de haber discernimiento, hermano. Y si ve a una persona así que nada más viene de un flojo espiritual a que le resuelvan sus asuntos, pero no realmente a buscar del Señor, entonces sí yo podría decirle: no te doy consejo. Pero si viene uno quebrantado, hermano, con una gran necesidad espiritual, aunque no sea parte de la iglesia, claro que lo vamos a atender. Eso es mucho también pedir discernimiento al Señor para saber discernir espíritus, ¿no? Discernir quién realmente viene con necesidad o nada más viene simple y sencillamente a que se le resuelvan los problemas. Sí, hermano, sí, pero muy buena pregunta. Un pastor, hermano, tiene capacidades limitadas. Vete, por ejemplo, a Tito 1:5. Tiene que saber con quién cuenta, con quién se puede comprometer. Tito 1:5. Ya estamos cerca de las 9. Ya voy a terminar, hermanos. Ya acabamos el tema de la membresía, hermano. Ya el domingo el Señor nos va a tener una bendición porque vamos a seguir creciendo en la palabra con otros temas. Tito 1:5. Por esta causa te dejo en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, ¿en qué? En cada ciudad. No puede uno solo, tiene que ser uno. Y cada anciano va a tomar su grupo de hermanos y se va a formar una familia local. ¿Sí te das cuenta de eso? Por ahí decía que si Raimundo Romo puede controlar así. No, la verdad es que no. Yo no puedo. Yo tengo mi límite. A lo mejor son 20 hermanos, son 30 hermanos, son 100 hermanos, 120. Y ya a lo mejor más de eso ya no puedo. Entonces el Señor en su providencia va a mandar otro pastor para que la iglesia, conforme vaya creciendo, va mandando otro líder. Pero un pastor no puede controlar a todos los cristianos de México. Eso es una falacia, es antibíblico totalmente. No viene al caso. Es básica la membresía porque tenemos que tratar asuntos familiares. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Hace poco pasó un problema en la iglesia que se fue un grupo de hermanos. Y yo anuncié en ese domingo, después de la reunión, que ese grupo de hermanos había decidido retirarse de la iglesia. No dije más. Y sí hubo hermanos que dijeron, pero ¿por qué Raimundo no dijo y explicó con pelos y señales lo que pasó? Te voy a decir por qué no lo dije. Porque necesitamos formar una iglesia para tratar asuntos familiares íntimos. Si tú estás comiendo en un parque con tu familia y está toda la familia, el papá, la mamá jugando y toda la cosa, los hijos, los primos, y de repente dices reunión familiar, se junta toda la familia ahí en medio, ¿no? En el parque. Reunión familiar. Pero en eso llega una viejita que ni conoces, ¿no? Y llegan dos niños que ni conocen ni nada y un señor y se mete y toda la cosa. ¿Tú qué le dices a ese señor cuando vas a hablar cosas familiares, íntimas, delicadas, que incumben solamente a la familia? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a abrir ahí discúlpeme, pero esto es familiar? Te aseguro, hermanos, que a partir de que la membresía se formalice, si nos vuelve a pasar una cosa así, yo lo voy a tratar perfectamente bien con la familia, pero no con gente que simple y sencillamente viene a ver que está mal puesto.
Porque esos son los más débiles. Cuando es familia, dices, hay problemas familiares, los resuelvo en la familia, pero ¿qué haces? Me quedo en la familia. Pero cuando no eres parte de la familia, nada más haces el chisme más grande y agarras eso y te vas y hasta hablando. Tenemos que tomar cosas familiares. Hechos 6:2. Sí, porque me dijeron, ¿y por qué no le dijo? Porque no somos familia todavía, es por el simple y sencillamente eso. ¿Y sabes qué hice? Y yo se los dije, si tienes una duda mayor o tienes una incomodidad mayor por el hecho o el acto de que los hermanos se fueron y quisieras saber por qué, acércate conmigo y yo te explico. A los pocos que vinieron les expliqué y esos pocos, déjame decirte una cosa, son familia. Pero los otros, a lo mejor los otros, ¿quién sabe de qué no está hablando? Yo ni conocía a esos, ¿no? Porque ni siquiera son parte de la familia. Pero quiero fundamentar esto bíblicamente. Hechos 6:2. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Convocaron a la multitud ¿de quién? Hay un problema. ¿Recuerdas el problema? Hubo una desaveniencia ahí entre gentiles y hebreos por el asunto de las viudas, la repartición de la comida, las mesas para suplir las necesidades físicas. Y hubo un problema, pero convocaron los 12 ¿a quién? Solamente a los discípulos. No, es que yo no soy parte de esta familia, ok, entonces tú no vas a ver cosas familiares. Pero si tú eres parte de la familia, tú puedes exigir una explicación porque eres parte de la familia. Hechos 15:22. Entonces, yo ya estoy bien. Voy. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Tenían una necesidad ministerial, necesitaban una mano ahí. Entonces escogieron a 2 varones piadosos, convocaron a la familia, convocaron a la iglesia, y dice ahí que a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pero dice que los apóstoles hablaron con toda la iglesia, eclesia, con los que están dentro de. Dentro de. El proceso, hermanos, de la disciplina eclesiástica no se puede hacer procesar si no hay una iglesia formal, una membresía oficial dentro de la iglesia. Si eres parte de la iglesia, si eres parte de la familia, se tratará los temas familiares contigo. Si no eres parte de la familia, bienvenido, pero cuando se trate de cosas delicadas, inherentes a la familia, y tú no eres parte de la familia, tú no podrías involucrarte en eso. No podrías involucrarte en eso. Ser parte de una iglesia local es bíblico, es bueno y básico. Ser parte de una iglesia local es bíblico, bueno y básico. Debemos de quitarnos el prejuicio y la negligencia respecto a eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite prejuicios, heridas del pasado, porque las heridas del pasado son los que dicen, yo ya no me quiero meter en una iglesia, porque simple y sencillamente me hicieron esto, me hicieron lo otro. No, pídele al Señor que te ayude para superar eso, pero tú tienes que ser parte de una iglesia local. No es bueno para un creyente y para el reino no ser parte de una iglesia. No es bueno para el creyente y para el reino. Cuando tú no eres parte de una iglesia, estás privado de muchas cosas. ¿Quién te va a bautizar? Probablemente el no ser parte de una iglesia muestra que ni siquiera estás en el reino. Quizá no seas creyente, pero si una persona reconoce que no está en Cristo, pues claro que puede ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces se integra a una familia espiritual porque es su necesidad, como el apóstol Pablo.
pide ser bautizado por la iglesia, pide ser bautizado por los hermanos. Inmediatamente esa persona, hermanos, se junta con ese rebaño, o sea, previamente antes del bautismo, claro, se junta con los hermanos, se compromete a ser parte de la iglesia como Pablo lo hizo. Termino con esto, hermanos, porque a lo mejor alguien dice, yo no quiero ser parte de Palabra Abundante. La verdad es que no. Entonces, yo te sugiero, e igual es una sugerencia para todos, para que reafirmemos el por qué estamos aquí, o a lo mejor una persona dice, yo voy a buscar otra congregación. Debes de hacerlo, pero para congregarte en una iglesia tú tienes que ver esto. Lo primero es que esa iglesia sea bíblica. Y uno de los indicios más exactos de que una iglesia es bíblica es lo que predica. Que una iglesia predique la verdad, que predique la doctrina correcta, la doctrina bíblica, la doctrina sana, que realmente, hermanos, ni siquiera tendríamos que ponerle sana doctrina. La Biblia enseña una sola doctrina. Y sí, los apóstoles tuvieron que hacer la diferencia entre el error y la certeza, la sana doctrina de Cristo. Entonces tienes que buscar una iglesia bíblica, una iglesia que predique la palabra de Dios, que se esfuerce en caminar en ella, o sea, que sea sincero en vivir la iglesia, esa palabra que se le predica, no perfectamente porque aunque querramos hacerlo no lo vamos a poder lograr, pero sinceramente queremos vivir en santidad. O sea, si encuentras una iglesia que predica la palabra de Dios y que sinceramente la gente de esa iglesia quiere vivir esa palabra que les predican con rectitud, hay algo bueno en esa congregación. Que tenga una confesión de fe sólida, que tú puedas llegar, como dice Aarón, y dice, oye, esta gente que va a llegar después de lo que vamos a formalizar, entonces no podría integrarse. Sí, claro, pero les vamos a mostrar la confesión de fe, o va a haber hermanos maduros que van a decir, ¿me puede mostrar su confesión de fe? Hace poco una hermana por Facebook, que creo que se congrega en Hidalgo, dijo, ¿dónde me puedo congregar? Y nos pidió ayuda. Y yo le dije, ¿sabes qué? Llega a la iglesia donde tú consideres que puedes estar. Pide la confesión de fe y me la mandas. Yo la leo y te digo si esa iglesia, por su confesión de fe, es una buena iglesia. Entonces busca, hermano o hermana, si no quieres estar aquí, y no te estoy corriendo, te amo con todo el corazón. Pero simple y sencillamente te quiero decir, te quiero ayudar, en ese amor te quiero ayudar, para que te congregues, que predique la palabra de Dios, la iglesia, que se esfuerce la iglesia en caminar en la palabra de Dios, que tenga una buena confesión de fe, que tenga un liderazgo que procura la santidad, sinceramente, que procura la santidad ese liderazgo, y que la iglesia, hermanos, tenga el ánimo pronto de corregir el pecado de cualquier miembro, de inmediato. Ser parte de esta iglesia, Palabra Abundante, hermanos, yo se los he dicho, ya no vamos a estar jugando. En cuanto veamos una persona pecar, nuestra responsabilidad es confrontar de inmediato ese pecado. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. En cuanto veamos a una persona pecar, vamos a iniciar el proceso de disciplina eclesiástica. Y eso, hermanos, no es linchamiento, eso se llama amor por las almas, amor por las personas. Entonces, si no eres parte de una iglesia, incluso gente que no es parte de Palabra Abundante y no eres parte de una iglesia, yo te animo a que busques una iglesia lo más rápido posible y que te integres a una iglesia local. Eso es sumamente importante. ¿Alguna duda, hermanos? Sí, Lalo. ¿Mande? ¿Ya tienes la tuya? ¿Y cómo se llama, hermano? No es cierto. Palabra Abundante. Esta es la casa de los hermanos, pero se lo vuelvo a decir, hermano, no vamos a estar jugando. Ya mucho tiempo nos permitió el Señor para llegar a esto y tenemos que ser resolutivos. Tenemos que formar realmente una iglesia bíblica. Sí. ¿De qué?
Avapena es, creo que eso es un... Sí, ese es medicamento. A ver, ahorita me lo enseñas, hermano. Sí, a lo mejor no te acuerdas, sí, Avapena sí me suena, pero... A ver, ahorita te ayudamos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, ya son 9:05, les agradezco su paciencia, Dios los bendiga y pues pronto vamos a formalizar esa membresía y yo sé que para esta iglesia, hermanos, va a ser un motivo de júbilo más y un reflejo más del gran amor y paciencia que el Señor ha tenido para con nosotros. Amado Señor, gracias por permitirnos ver la realidad de la importancia de una membresía, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sanes heridas, que quites argumentos, Señor, egoístas de nuestros corazones. Probablemente hay alguien entre nosotros o nosotros podríamos tener un motivo suficiente en la carne para decir que formalizar o comprometerse en una iglesia puede resultar otra vez en heridas, en frustración, en dolor, en abusos, Señor. Pero Padre, nosotros vemos a través de tu palabra, Señor, que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias maduras, Señor. Hay iglesias que predican tu palabra, hay iglesias, Señor, que procuran la verdad, hay iglesias, Señor, que viven, Señor, y procuran sinceramente vivir, Señor, conforme a la verdad que se les predica. Iglesias, Señor, que tienen un liderazgo que se esmera, Señor, en vivir en santidad y cumplir y vivir, Señor, lo que predican. Señor, iglesias que tienen confesiones de fe sólidas, doctrinas sólidas, Señor. Iglesias, Señor, que confrontan el pecado y no lo toleran, Señor. Que confrontan con amor, con rectitud y bíblicamente el pecado, Señor. Esas son las iglesias que tenemos que buscar, Señor. Permítenos ser en palabra abundante una iglesia así, Señor, para encontrar aquí, Señor, un refugio, un lugar, Señor, donde podamos reunirnos, un lugar donde podamos comprometernos, Señor, donde podamos crecer espiritualmente para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pedimos por ese evento que viene pronto, para que tú pongas tu mano preciosa, para que lo bendigas y que todo sea, Señor, todo esto que vamos a hacer, Señor, en la membresía, sea para gloria y honra tuya. Lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos estamos viendo el domingo a las 8:30 de la mañana.